Godzilla, independientemente de la adaptación cinematográfica, ha enfrentado a un sinfín de monstruos a lo largo de su existencia cinematográfica, desde su combate contra Anguirus en 1955, hasta su futuro enfrentamiento contra la Titán X en el Monsterverso. El resto de medios ajenos a las películas no se quedan atrás, pues nos han presentado a nuevos rivales a vencer para Godzilla como Bagan, Goratoras, y los ya olvidados Trilopods y su reina Majita. No obstante, sin importar cuántos monstruos sean creados a futuro, ya sea en el mencionado universo de Legendary, o la era Reiwa, para muchos, ningún villano se compara con el dúo de mutantes que aparecieron en una etapa en donde se nos muestra al Godzilla cinematográfico más poderoso. Space Godzilla y Destoroyah. Gran parte de la comunidad como Goigai y FDA, estos monstruos son una barrera casi insuperable para cualquier versión de Godzilla al momento de hacer comparativas. Y pese a que tengan razón, hay una pregunta que envuelve a estos dos. ¿Quién ganaría en un combate? Esta cuestión ha generado un debate casi interminable en el fandom más que cualquier otro versus. Después de todo, ambos monstruos son los más poderosos durante la era Heisei. Pese a que Toho en múltiples ocasiones ha dejado en claro que el crustáceo es mucho más poderoso que la copia espacial, la comunidad no parece estar de acuerdo, y los entiendo. Dado a que, efectivamente, Destoroyah es una bestia de poder, Space Godzilla posee otras cualidades que lo hacen tan formidable como su rival. El día de hoy vamos a ponerle fin al debate eterno, dejemos en claro quién ganaría de una vez por todas, y por ende, quién se lleva la merecida corona como antagonista más poderoso de la era favorita de los fans. Antes de empezar, y si eres nuevo en el canal, tengo que aclarar algunas cosas. No pienso tomar en cuenta aquellas guías obsoletas llenas de hipérboles, en su lugar pienso enfocarme en material oficial que sí posee un respaldo con la obra de origen. Como segundo punto, solo me enfocaré en sus versiones cinematográficas vistas hasta ese entonces, pues tanto el Destructor como el Conquistador han tenido diferentes apariciones a lo largo de cómics, mangas, series y videojuegos. Ahora sí, sin nada más que agregar, demos inicio con el análisis de estos dos mutantes. No es sorpresa que Space Godzilla sea realmente poderoso, después de todo este monstruo nació de las células de Godzilla que fueron enviadas al espacio exterior, siendo absorbidas por un agujero negro y emitidas por un agujero blanco, absorbiendo en el proceso una gran cantidad de supernovas. Esto solo es su origen, pero ¿qué hay de sus hazañas demostradas tras su nacimiento? Para empezar, el Godzilla espacial, aunque sea pésimo en el combate cuerpo a cuerpo, optando más por ataques a distancia, el monstruo es casi tan fuerte como el mismo Godzilla, mientras en la película anterior el rey de los monstruos levantó fácilmente las 150.000 toneladas métricas de su copia robótica. Space Godzilla hizo lo mismo con una versión actualizada de Mecha Godzilla, el robot Moguera, quien pesa lo doble con 160.000 toneladas. No obstante, eso no es todo, pues en su forma voladora Space Godzilla aguanta fácilmente el peso de sus cristales. Si esto se les hace poco, hay que recordar que este monstruo en su forma voladora pesa 720.000 toneladas métricas. Si aún no están convencidos, la mutación de Erika pesa 200.000 toneladas métricas, por lo que Space en su forma voladora es el monstruo más pesado de la era Heisei y de la franquicia en general. Con semejante peso podría aplastar fácilmente a sus adversarios. Pero dejando de lado su peso pesado, pasemos con lo más interesante, su poder. Como mencioné anteriormente, Space Godzilla está cargado con el poder de supernovas, demostrando lo poderoso que puede llegar a ser derrotando fácilmente a Godzilla. Para este punto de la historia, Godzilla era tan poderoso que dos deidades capaces de neutralizar un meteorito que iba a destruir la Tierra, no significaban nada para él. Monstruos como King Ghidorah y Super Mecha Godzilla ya superaban por mucho a Batra y Mothra, y Godzilla durante el filme ya superaba a todos sus adversarios anteriores, incluyendo a su doble metálico. Así es, para este punto, el supuesto antagonista más poderoso de la era Heisei no era más que un robot debilucho.
Esto es respaldado por la sola existencia del mismo Moguera, quien había sido declarado como el arma definitiva contra Godzilla por palabras del mismo general Takaki Aso, un personaje que sabía de sobra la diferencia de poder y eficacia que hay entre ambos robots. En pocas palabras, seres de nivel estelar como Super Mecha Godzilla, eran muy débiles a comparación del rey de los monstruos, y pese a esto, el conquistador seguía siendo más poderoso que él con su poder estándar. No obstante, no se puede decir lo mismo de un Godzilla potenciado, pues pese a toda la energía que había obtenido de sus cristales, el mutante espacial seguía siendo inferior a un aliento espiral rojo. Sé que Space Godzilla ya estaba debilitado y que el mismo Godzilla había mordido a su imitación para bloquear su absorción de energía, pero seamos sinceros. Si un aliento atómico convencional, y los ataques de Moguera, ya podían dañar de manera significativa a Space Godzilla, ¿qué le podría esperar el impacto de un aliento espiral rojo? Pero ya que estamos hablando de su resistencia, profundicemos en ese aspecto. Si bien Space Godzilla es incapaz de resistir el impacto del poderoso aliento espiral rojo, se ha visto capaz de resistir la artillería de Moguera, un robot que estaba equipado con el mismo armamento de Super Mecha Godzilla, armamento que anteriormente había lastimado al rey de los monstruos, y armamento que fue hecho gracias a la tecnología del futuro brindada por los restos de Mecha Ghidorah. Y claro, no hay que olvidar que Space nació de un agujero negro, por lo que ya se deberían de dar una idea de lo resistente que puede llegar a ser dado a su origen en un fenómeno astrofísico, ocasionado por el colapso de estrellas masivas. Un monstruo sumamente resistente para ese entonces, pero ¿qué hay de su velocidad? En su forma terrestre Space es un monstruo lento, pero todo cambia en su forma aérea. Dado a que Space Godzilla alcanza fácilmente velocidades hipersónicas al igualar al robot Moguera, un mecha que alcanza hasta un Mach 44 en el espacio, lo mismo escala para su velocidad de reacción, pues el mutante ha podido evadir y atacar con una velocidad superior al pingüino robótico. Pasando con el penúltimo punto, veamos qué habilidades tiene el mutante espacial. Al ser un clon de Godzilla, Space posee habilidades del original, desde las capacidades primitivas del rey de los monstruos como su regeneración, que le permite sanar sus heridas. La virtual inmortalidad, con esto no me refiero a que Space no pueda morir, todo lo contrario, como mencioné en el vídeo del Godzillasaurus, esta habilidad hace a su portador inmune al transcurso del tiempo, o sea, no puede morir por vejez, a diferencia de otros monstruos como Mothra. Telepatía. Por si no lo saben, la especie de los Godzillasaurus se pueden comunicar por telepatía, esto es demostrado por el pequeño Junior, y el propio Godzilla. El Kaiju mutante no debería de ser una excepción, después de todo, es un clon nacido de sus células. Manipulación de la energía. Space Godzilla, al igual que su némesis, puede controlar esta habilidad para diferentes usos, ya sea la proyección de energía, absorción, o crear barreras protectoras. Ahora, pasando con sus propias habilidades, tenemos la manipulación de los cristales. Capacidad que le permite invocar enormes cristales gracias a la forma de vida alienígena que asimiló, y absorber la energía cósmica del universo como las explosiones de estrellas. Telequinesis. Dado a que es un mal combatiente físico, Space puede defenderse a distancia gracias al uso de esta habilidad, ya sea paralizando a su oponente o usar sus cristales como proyectiles. Como última habilidad, Space Godzilla puede estropear todo tipo de tecnología eléctrica, incluyendo tecnología avanzada gracias a sus pulsos electromagnéticos. Finalmente, sigamos con el último punto, y esas son sus debilidades. Gracias a que Space Godzilla es un mal luchador cuerpo a cuerpo, él siempre evitará atacar de manera física, no solo por su inexperiencia o falta de capacidades, sino que al confrontar a un enemigo de manera directa pone en riesgo su mayor punto débil, que son los cristales que posee en los hombros, cuya destrucción lo debilitarían bastante. No obstante, esto también aplica lo mismo para el resto de sus cristales, con los que absorbe la energía cósmica del espacio, defendiendo su fuente de poder a costa de su vida. Con esto dicho y con el análisis culminado, Space Godzilla escala fácilmente a un nivel sistema solar, con habilidades que pocos monstruos podrían presumir, y que en su momento fue la amenaza más grande a la que Godzilla se enfrentó.
Destoroyah, el destructor de oxígeno, su existencia si bien representó una chispa de esperanza para los humanos, eso no significa que no fuera la amenaza más grande a la que la U-Forge y el mismo Godzilla hayan tenido que eliminar. Destoroyah ya lo he analizado en 2 ocasiones, no obstante seamos breves y de paso corrijamos algunos errores. Si quieren un análisis más profundo del poder del destructor además de conocer su historia, les recomiendo bastante el vídeo que están viendo en pantalla. Comencemos con la fuerza física. Destoroyah posee diferentes transformaciones. En su forma juvenil el crustáceo ya podía destruir edificaciones y someter a Godzilla Jr. La cría pese a estar en pleno desarrollo ya demostraba mejores capacidades que su padre en los acontecimientos de 1984 y su antecesor del 54. Por lo que Junior se compara fácilmente con el Godzilla visto en 1989, superando con creces a Biollante, quien podía dañar la piel de un Godzilla debilitado, mismo Godzilla que puede aguantarse una explosión nuclear. Pasando a su forma perfecta, Destoroyah logró igualar a un Godzilla sobrecargado en un combate físico, incluso con su cola lo arrastró y levantó por los aires como si fuera nada más que un muñeco de trapo. Las mismas hazañas mencionadas con Space aplican también para Destoroyah, pues ambos superan a todos los titanes vistos con anterioridad, y ambos rivalizaron en fuerza con Godzilla, quien puede levantar fácilmente las 150.000 toneladas de Mechagodzilla. Prosiguiendo con su potencia de ataque, el destructor gracias al poder del microoxígeno puede desintegrar todo tipo de materia, sin importar que sea orgánica o inorgánica. Supera con creces a Batra, el cual estaba destinado a volar en pedazos el meteorito que iba a destruir la Tierra. Mientras que en películas anteriores los ataques de seres planetarios o sistema solar, como Space Godzilla, no ocasionaban un daño crítico en la piel del rey de los monstruos, Destoroyah sí lo hizo, dañándolo de manera exitosa, ya sea con su cuerno katana o con su rayo de microoxígeno, lo que no es sorpresa, si tomamos en cuenta que en todos los medios disponibles, Destoroyah siempre será declarado como el enemigo más poderoso de la etapa Heisei. Así es, ni seres que destruyen planetas, o que nacieron de un agujero negro cargado con la energía de supernovas, no le llegan ni a los talones al destructor. No obstante, esta bestia no es solo poder bruto, pues Destoroyah es un auténtico tanque. En acontecimientos pasados los adversarios más formidables en su momento perecieron fácilmente con el impacto de un solo aliento espiral rojo convencional. Destoroyah por su parte, puede presumir que se resistió múltiples disparos de un aliento espiral rojo sobrecargado. Para los haters de Destoroyah y Burning Godzilla, grábense bien estas palabras en sus cabezotas. Sobrecargado. O sea, un aliento espiral rojo a su máxima capacidad, o como muchas guías dicen, la famosa hipérbole del aliento espiral infinito. La misma GeForce reconoce que el estado Burning era algo que no habían visto antes. Tal poder desprendido por el rey de los monstruos convirtió a Destoroyah en su única esperanza para evitar la destrucción del planeta entero. Algunos babosos van a decir que un Godzilla que estaba al borde de la muerte no es tan poderoso, pero aquí yo les digo que se vean de una vez las malditas películas. En entregas anteriores, Godzilla se ha declarado como un monstruo que escapa de la misma comprensión humana. Su derretimiento no lo estaba debilitando, lo estaba fortaleciendo cada vez más y más. Ya hemos visto a un Godzilla debilitado antes gracias a la bacteria antinuclear, sabemos su comportamiento, fatiga y desmayos. Y Burning Godzilla en ningún momento se demostró debilitado, pues como ya dije, Godzilla solo se estaba haciendo más poderoso con cada segundo. Con esto aclarado, tal hazaña solo deja en claro el poder y resistencia abrumadora del destructor de oxígeno. ¿Qué hay de la velocidad? No hay una cifra exacta, así que recurriendo a especulaciones, el crustáceo ya sea en su forma voladora o perfecta, debería de compararse con la velocidad de Moguera en la Tierra, quien alcanza velocidades sónicas. Ahora veamos su catálogo de habilidades.
Gracias al destructor de oxígeno, Destoroyah puede manipular la materia, el oxígeno, el gas, lo que en conjunto da como resultado una desintegración a todo tipo de materia sin excepciones, incluyendo a los metales más resistentes. Incluso puede absorber el ADN de sus enemigos para evolucionar a una forma más poderosa, e inyectar las moléculas de microoxígeno en el proceso, lo que garantiza una muerte segura para su víctima. Posee características biológicas impresionantes como su evolución reactiva, lo que le da la capacidad de evolucionar a formas más grandes y poderosas, pudiendo duplicarse, regenerarse, o incluso, unificarse en un solo ser. Destoroyah posee un armamento natural como su cola, garras, y en especial su cuerno katana, del cual incluso puede proyectar energía con forma de media luna en un corte profundo. Por último, ¿cuáles son sus debilidades? En sus formas pequeñas, el destructor fácilmente puede verse abrumado por las extremas temperaturas. En su forma perfecta sigue conservando esa debilidad, pero por temperaturas tan extremas, como la de Burning Godzilla, quien fácilmente supera 1.000.000 de grados Celsius, siendo mucho más caliente que la temperatura del manto terrestre, y anteriormente Godzilla salió ileso de los 1.500 grados Celsius del manto ya mencionado. Con el análisis culminado, Destoroyah escala hasta un nivel de multisistema solar, no más ni menos, con una resistencia que solo el mismo Godzilla podría tener, y con habilidades bastante peligrosas para cualquier monstruo con el que se enfrente. Ambos Kairus ya fueron analizados de pies a cabeza, y si bien uno es más poderoso que otro, eso no es suficiente para sacar el veredicto final. Si tú ya tienes en mente al ganador, por favor coméntalo para ver si predices el resultado. Si aciertas al ganador te daré un dulce besito en la frente, mi pequeño Badnik. Ahora, sin nada más que añadir, activemos la simulación, y que inicie este emocionado duelo de mutantes. En el vacío del espacio exterior, algo viaja a toda velocidad hacia la Tierra, estrellas pierden su luz con su mera presencia, asteroides son destruidos con ferocidad, y civilizaciones enteras son arrasadas. El conquistador de planetas, aquel monstruo que nació a partir de las células de la criatura más poderosa de la Tierra, ha regresado en busca de la cabeza de su némesis. La deidad protectora de la Tierra, solo fue una víctima más en su camino de ira y destrucción. Space Godzilla ingresa a la Tierra y aterriza sobre una ciudad, para formar su fortaleza con la que empieza a absorber grandes cantidades de energía cósmica. Su objetivo, partir a la isla de su némesis y sorprenderlo con su poder abrumador. Cuando Space Godzilla llega a la isla de Bass, tira la cabeza de la polilla sagrada, y suelta un rugido para llamar a aquel monstruo que los humanos conocen como Godzilla. Sin embargo, algo más responde a su llamado, algo que no esperaba ver en lo absoluto. Una enorme criatura roja, similar a un demonio sacado de las profundidades del infierno, hace acto de presencia. Space Godzilla está atónito, no por la aparición de esa criatura que no reconoce, sino porque ese miserable había tenido el descaro de matar a su mayor enemigo. Destoroyah nota la reacción de ese monstruo, no sabe quién es, pero intuye que debe ser algún tipo de pariente de su víctima más reciente. Él se burla entre rugidos, y le tira la cabeza de Godzilla a sus pies. Space Godzilla mira la cabeza de su némesis, la rabia corre por sus venas cósmicas, y suelta un rugido ensordecedor invocando una enorme cantidad de cristales. El demonio rojo solo se burla de Space Godzilla al provocar la reacción deseada en el monstruo espacial. Los ojos de Space Godzilla brillan como si fuera el resplandor de miles de soles ardiendo. El ahora Godzilla original dispara a toda potencia su rayo de corona contra Destoroyah. El mutante suelta una risa digna de un demonio, y comienza a avanzar sin verse afectado por el ataque de su nueva víctima. Space Godzilla no puede creer lo que ve ante sus ojos, pero antes de que pueda reaccionar, el destructor lo toma del cuello y lo azota contra el suelo.
Destoroyah gruñe y comienza a golpear a Space Godzilla con bastante brutalidad, rasgando su piel y destrozando sus huesos. Destoroyah se da la vuelta y toma a Space Godzilla con su cola, empezando a asfixiarlo y lo lanza contra la enorme montaña de la isla. Pese al enorme daño que recibió, esto está lejos de terminar. Space Godzilla regenera sus heridas e invoca más cristales, el monstruo espacial se eleva por los aires y dispara una lluvia de cristales contra Destoroyah. El demonio rojo totalmente desprevenido recibe el impacto de cada cristal. Esto en vez de dañar a Destoroyah solo lo enfurece. Destoroyah abre la boca y dispara su poderoso rayo de nitrooxígeno. Space Godzilla al ver el ataque, se cubre con su escudo de fotones, reflejando el ataque de su adversario con el doble de daño. Destoroyah recibe su propio ataque, siendo lastimado por primera vez. El destructor no comprende lo que sucedió y dispara de nuevo, pero el resultado vuelve a ser el mismo. Space Godzilla desciende del cielo disparando una ráfaga de sus rayos de corona. Destoroyah responde con su rayo de nitrooxígeno, pero Space con su barrera de fotones activa, le regresa de nuevo el ataque. Esto provoca que el cuerpo de Destoroyah colapse generando una enorme cortina de humo. Space Godzilla sonríe confiado de su victoria, pero pronto esa sonrisa se le borra cuando una pequeña criatura salta sobre él clavando su lengua en su cuello. Space Godzilla ruge del dolor, y del humo salen más de esas criaturas mordiendo al enorme titán espacial. Space Godzilla con la ayuda de su telequinesis, se quita de encima a las formas juveniles de Destoroyah, e intenta pulverizarlos con su rayo de corona, pero no ocurre nada. Space Godzilla cae de rodillas al suelo, sintiendo un increíble vacío en su interior, intenta absorber la energía cósmica de sus cristales, pero cuando el humo se disipa, se da cuenta que aquellos engendros estaban drenando la energía de sus cristales. Space Godzilla, analizando la situación, decide tomar su forma voladora para regresar a su fortaleza y recuperar energía. Los pequeños demonios miran cómo se aleja, pero ellos no se quedan ahí parados. Cada Destoroyah de la isla toma su forma voladora, así iniciando una frenética persecución contra el conquistador del espacio exterior. Pese a que Space Godzilla era más rápido, los pequeños Destoroyahs lo superaban en número, quienes no dejaban de atacarlo con su rayo de nitrooxígeno, destrozando los cristales que tiene en su lomo. Space Godzilla, bastante debilitado, logra llegar a su fortaleza, comenzando a cargarse de energía. Los Destoroyahs lo miran y tratan de atacarlo, pero uno a uno comienza a ser desintegrado por los rayos de corona. Uno de los Destoroyahs sobrevivientes regresa a su forma juvenil y se lanza contra su adversario. Space Godzilla lo atraviesa con su cola y lo lanza contra una pila de edificios, acabando con el último Destoroyah. Space Godzilla mira el cielo y suelta su rugido de victoria. Logró vencer al verdugo de su némesis, ahora nadie lo detendría en su conquista. Claro, su victoria no le duraría demasiado. Space Godzilla fue derribado por un rayo de nitrooxígeno, pero eso es imposible. Él acabó con su rival, no hay forma de que siga con vida. Cuando Space se levanta, trata de absorber más energía, pero su cuerpo ya no responde. Al levantar la mirada, Destoroyah estaba parado a unos escasos metros de él, pero algo en el demonio de oxígeno era diferente, era como mirarse a un espejo. Entonces lo entiende. Destoroyah absorbió su ADN para fortalecerse mientras él no se deja de debilitar. Space Godzilla no piensa caer contra ese maldito monstruo y dispara su último rayo de corona. Destoroyah mira el rayo dirigiéndose hacia él, pero con un solo movimiento de su cuerno katana consume el ataque de Space, haciéndole un corte bastante profundo en el proceso. Space Godzilla ruge de dolor y Destoroyah, con los nuevos poderes adquiridos de su víctima, paraliza a Space Godzilla y lo eleva al cielo. Destoroyah solo suelta una sonrisa y dispara una ráfaga de cristales, empalando todo el cuerpo de Space Godzilla. El conquistador de planetas no deja de agonizar y Destoroyah está satisfecho por el resultado, por lo que decide acabar con este patético juego. El destructor carga su rayo de nitrooxígeno en su pecho, y mezclado con la energía cósmica, dispara una nueva variante de su ataque energético, desintegrando por completo al mutante espacial.
Destoroyah mira su reflejo en uno de los cristales, apreciando su nueva apariencia, siente cómo esta nueva mutación ha eliminado todas sus debilidades, ahora nada lo puede detener de expandir su camino de muerte y destrucción a otras formas de vida en el universo. No es Space Godzilla, tampoco Destoroyah, un nuevo ser ha nacido tras ese combate, la unión entre la conquista y destrucción, dos genes de dos mutantes casi iguales. El universo temblará. Todos temerán. Nadie es rival ante Space Destoroyah. Destoroyah se lleva la victoria. Muchos están en desacuerdo y para otros el resultado era evidente. Dado que Destoroyah supera en el 90% de los apartados vistos en el vídeo como la fuerza, resistencia, poder destructivo, e incluso en las mismas habilidades. Es sorprendente que durante todos estos años, en todos los enfrentamientos que le han hecho estos dos, nunca se haya tomado en cuenta la absorción de ADN del destructor, y si se lo pregunta no es una habilidad que me esté inventando, dado que Destoroyah adquirió su forma perfecta tras absorber el ADN del pequeño Junior. Por otro lado, Space Godzilla solo llevaba la ventaja en velocidad, por lo menos en su forma voladora. Y si bien posee habilidades como su telequinesis y su escudo de fotones, Destoroyah pudo contrarrestar las capacidades de su adversario de manera exitosa gracias a su regeneración, duplicación, su alta resistencia y poder bruto. Con todo esto dicho, mis pequeños badniks, espero que hayan disfrutado de este vídeo, perdón por la demora, pero sí fue bastante tardado el proceso de elaboración, con casi 300 imágenes hechas para el combate que presenciaron. Antes de irme quiero agradecerle enormemente al usuario Cóndor Gigante y Leonardo Villa, por haberse suscrito anteriormente a las membresías del canal. Si quieres ver adelantos exclusivos de próximos vídeos, comisiones en pixelar, o tu propio video, considera suscribirte a cualquiera de los 3 niveles. Alabado sea Godzilla, alabado sea el rey de los monstruos, por entregarnos tantas historias para el disfrute del espectador, y recuerden, no hay que menospreciar a un personaje solo porque no es una bestia de poder. Yo soy Guisante Metal Sonic y nos veremos en la siguiente semana con el vídeo del King Titan, hasta pronto.